Kevin Williams, un joven negro de 15 años, jamás imaginó que una visita rutinaria a una armería se convertiría en el catalizador de un cambio que dejaría a toda una comunidad sin palabras. «Oye, muchacho, ¿estás perdido? La tienda de videojuegos está cruzando la calle», comentó el empleado sin apartar la mirada del monitor cuando Kevin atravesó el umbral de Arsenal Premium, la armería más prestigiosa de la localidad. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde está viendo este vídeo. Kevin Williams contaba apenas 15 años y jamás supuso que una visita rutinaria a un comercio se transformaría en el detonante de un cambio que dejaría a toda la comunidad sin habla. Ataviado con jeans y una playera común, lucía totalmente descolocado entre las vitrinas repletas de armas de coleccionista y equipo militar que costaban más que automóviles nuevos. «De hecho, busco información acerca de permisos de armas», contestó Kevin con una voz serena que contrastaba con su apariencia adolescente. La carcajada del vendedor resonó por todo el establecimiento, captando la atención de los otros trabajadores. «¿Permisos, chaval? Si todavía no manejas, mejor márchate a jugar antes de que contacte a las autoridades por intrusión». El propietario, un sujeto robusto llamado Rick Patterson, se aproximó con una sonrisa despectiva. A los 52 años, Patterson había forjado su reputación en la ciudad como alguien que conocía con quién tratar y mantenía el orden apropiado. Su negocio atendía únicamente a una clientela exclusiva: empresarios, políticos y coleccionistas adinerados. «¿Qué sucede aquí?», Patterson examinó a Kevin de pies a cabeza, como evaluando una posible amenaza. «Hijo, este no es un lugar para personas como tú. Aquí manejamos artículos de gran valor». Kevin permaneció inmóvil, con la vista recorriendo pausadamente las armas exhibidas en las paredes. Algo había en su postura, una serenidad casi sobrenatural para alguien de su edad, que debería haber servido como alerta. Pero Patterson y su personal estaban demasiado ocupados alimentando sus propios sesgos. «Entiendo perfectamente dónde me encuentro», respondió Kevin, manteniendo el mismo tono respetuoso. «Mi papá siempre decía que el conocimiento no tiene edad». La mención de su progenitor hizo que Patterson pusiera los ojos en blanco. Por supuesto. Y permíteme adivinar, tu padre es un gran coleccionista». «No, siempre inventan esas historias». Lo que Patterson ignoraba era que cada palabra hiriente, cada mirada de menosprecio quedaba meticulosamente registrada en la memoria de alguien que había aprendido desde temprano que la verdadera fortaleza no se manifiesta en gritos o confrontaciones, sino en la paciencia estratégica de quien sabe aguardar el momento preciso. Un cliente regular, un abogado local llamado Morrison, soltó una carcajada. «Rick, deberías colocar un letrero en la entrada. Solo personas serias. Eso evitaría estas situaciones incómodas». Kevin asintió cortésmente. «Gracias por la recomendación. Lo recordaré». La frase sonó inocente, casi ingenua. Pero si alguien hubiera prestado atención al destello determinado en sus ojos, esa clase de determinación que solo poseen quienes tienen un propósito mayor al que sugiere su edad, tal vez habría comprendido que no eran palabras de rendición, sino de alguien que apenas comenzaba a participar en un juego mucho más complejo de lo que cualquiera en esa tienda podría imaginar. Si alguna vez has experimentado el sabor amargo de ser juzgado por tu apariencia, sabes que a veces la mejor respuesta no llega en el momento, sino cuando menos se la espera. Suscríbete al canal para descubrir cómo un adolescente de 15 años estaba a punto de impartir una lección que ninguno de esos adultos olvidaría jamás. «Lo has anotado todo», Patterson se carcajeó, moviendo la cabeza hacia los demás clientes. «Muchacho, ni siquiera sabes leer estas especificaciones. Vete a casa a jugar a los soldaditos antes de que pierda los estribos». Kevin continuó observando las armas en la pared con la mirada fija en una pistola Glock 17 específica. «Esa tiene sistema de mira táctica modificado», comentó con tranquilidad señalando el arma. «Es la versión militar, ¿correcto?». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos antes de que Patterson estallara en carcajadas. «¿Versión militar? ¿Escucharon eso? El chico ha visto demasiadas películas de acción». Morrison, el abogado, se acercó con renovado interés en la humillación. «Rick, déjame explicarle algo al jovencito». Se inclinó condescendientemente. «Hijo, las armas no son juguetes, son algo serio para gente seria. Personas que trabajan, que pagan impuestos, que contribuyen a la sociedad». «Lo comprendo perfectamente», respondió Kevin con la misma voz tranquila que empezaba a incomodar a algunos de los presentes.
Mi padre siempre me ha hablado sobre la responsabilidad que conllevan las armas de fuego. ¿Tu padre? Patterson arqueó las cejas intercambiando miradas significativas con Morrison. ¿Y a qué se dedica exactamente tu padre? Seguridad en un centro comercial. La pregunta fue seguida de risitas sofocadas por parte de los demás clientes. Kevin bajó ligeramente la cabeza, pero no por vergüenza, sino porque era el mismo gesto que hacía de niño junto a su padre al ver cómo se faltaba al respeto a los veteranos en ceremonias oficiales por parte de personas que nunca entenderían el peso de servir al país. El coronel James Williams le había enseñado a su hijo que hay batallas que se ganan con honor y otras que se ganan con paciencia estratégica. Durante 23 años de servicio militar, James enfrentó 3 guerras e innumerables misiones clasificadas, regresando siempre a casa con la misma filosofía. Kevin, hijo, la verdadera fuerza no está en demostrar que eres fuerte, está en saber cuándo usar esa fuerza. James había fallecido 6 meses antes en una misión humanitaria internacional, dejando a Kevin y a su madre con una modesta pensión y una casa llena de condecoraciones que la mayoría de la gente nunca tendría la oportunidad de ganar. En el cajón del escritorio de su padre, Kevin había encontrado cartas de generales, fotografías con presidentes y documentos que demostraban un legado de servicio que personas como Patterson nunca podrían comprender. Él trabajaba en seguridad, respondió Kevin de manera técnicamente correcta, omitiendo que se trataba de seguridad nacional a nivel internacional. Claro que sí, dijo Patterson con desdén. Siempre la misma historia. Siempre inventan esas profesiones importantes para impresionar. Un nuevo cliente entró en la tienda, un hombre corpulento vestido con ropa cara, claramente acostumbrado a que se respeten sus palabras. Patterson cambió inmediatamente su postura, adoptando un tono servil. Señor Thompson, qué alegría verle nuevamente. Thompson apenas le saludó con la cabeza, fijando sus ojos en Kevin con irritación. Rick, ¿qué es esta situación? Creía que mantenías este establecimiento selecto. Justo estaba solucionándolo, señor Thompson. El chico ya se estaba marchando. Kevin permaneció inmóvil, sus ojos moviéndose tranquilamente entre los rostros que lo miraban con creciente hostilidad. Había algo en su postura, una quietud que no encajaba con su edad, que debería haber alertado a aquellos hombres, pero estaban demasiado ocupados alimentando su propio sentido de superioridad. De hecho, dijo Kevin suavemente, todavía tengo algunas preguntas sobre las licencias de porte para menores emancipados. La afirmación cayó como una bomba en la conversación. Morrison se rió nerviosamente. Menor emancipado, chico, ni siquiera pareces tener edad para conducir y mucho menos para portar armas. Tengo 15 años y fui emancipado judicialmente hace 3 meses, respondió Kevin con la misma calma antinatural. Necesito entender los procedimientos legales. Thompson frunció el ceño. ¿Emancipado? ¿Y tus padres están de acuerdo? Mi padre murió en acto de servicio. Mi madre apoyó la decisión. La mención de la muerte de su padre creó un momento de incomodidad, pero Patterson rápidamente retomó su actitud hostil. Mira, chico, no sé qué historia te estás inventando, pero este no es lugar para juegos legales. Esto es un asunto serio. Kevin asintió respetuosamente. Por eso estoy aquí. Quiero hacer todo correctamente. ¿Correctamente? Se rió Thompson con amargura. Lo correcto sería que estuvieras en la escuela, no molestando a los comercios con fantasías legales. Lo que ninguno de esos hombres sabía era que Kevin había pasado los últimos 6 meses estudiando meticulosamente las leyes sobre armas, los procedimientos legales y las regulaciones federales. No por caprichos adolescentes, sino porque había heredado más que las condecoraciones de su padre. También había heredado un sentido de la justicia que no toleraba ser subestimado o humillado sin consecuencias. En la carpeta escolar que llevaba consigo y que todos suponían que solo contenía tareas, Kevin guardaba copias certificadas de su emancipación judicial, correspondencia oficial sobre la pensión militar de su padre y una carta de recomendación firmada por un general de 3 estrellas que había conocido personalmente a James Williams. Y lo que es más importante, Kevin había documentado cuidadosamente cada interacción discriminatoria que había sufrido en los últimos meses desde la muerte de su padre. Cada comentario prejuicioso, cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio había sido registrado con la precisión militar que su padre le había enseñado. Entiendo que tengan sus dudas, dijo Kevin con calma, ajustándose la correa de la mochila. Quizás debería volver con la documentación adecuada. Patterson se rió por última vez. Documentación. Claro. Chico, vuelve cuando tengas edad para estas conversaciones.
Kevin asintió cortésmente y se dirigió a la puerta, pero se detuvo a mitad de camino. «Señor Patterson, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «¿Qué?», respondió Patterson, aún sonriendo condescendientemente. «¿Ha servido usted en las Fuerzas Armadas?» La pregunta pilló a Patterson desprevenido. «Yo, no, nunca he servido». «¿Por qué?». Kevin asintió lentamente, como si estuviera procesando una información importante. «Solo por curiosidad. Mi padre siempre decía que se podía reconocer a los que habían servido por la forma en que trataban a los demás». La observación sonó inocente, casi filosófica, pero había algo en el tono de Kevin, una certeza tranquila que hizo que Patterson sintiera una incomodidad inexplicable, como si acabara de suspender un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Cada palabra cruel, cada risa de desprecio, cada mirada condescendiente quedaba grabada en la memoria de alguien que había aprendido desde muy temprano que la verdadera batalla no se libra en el momento de la provocación, sino en la preparación silenciosa que precede a la victoria final. Lo que esos hombres no podían ver detrás de los ojos tranquilos de un adolescente de 15 años era la determinación forjada en el acero de una educación militar y templada por el dolor de una pérdida reciente que había transformado a un chico en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Kevin salió del Arsenal Premium sin prisa, pero su mente ya estaba 3 pasos por delante. En el estacionamiento tomó su celular y marcó un número que no había usado en meses. «Capitán Rodríguez, soy Kevin Williams, hijo del coronel James». Al otro lado de la línea, la voz envejecida pero firme del veterano que había servido bajo el mando de su padre durante 8 años respondió de inmediato. «Kevin, ¿cómo estás, chico? Todavía no puedo creer que hayamos perdido a James». «Estoy bien, señor. Necesito un favor relacionado con un asunto legal. Sigue teniendo contactos en el departamento de licencias de armas». Rodríguez dudó solo un segundo. «Por supuesto. ¿Qué necesitas?». Kevin le explicó rápidamente la situación en Arsenal Premium, omitiendo los detalles más dolorosos de la humillación, pero centrándose en las irregularidades que había observado durante su visita. «Interesante», murmuró Rodríguez. «¿Sabes que tu padre me enseñó a comprobar siempre las licencias de los establecimientos que visitábamos? Es un hábito militar, y casualmente llevo meses teniendo algunas preocupaciones sobre Arsenal Premium». Mientras Kevin hablaba en el aparcamiento, dentro de la tienda Patterson celebraba con Morrison y Thompson lo que consideraban una victoria fácil. Vieron cómo salió corriendo el chico. Patterson se rió a carcajadas mientras limpiaba un rifle de colección. «Esta gente tiene que aprender que hay lugares apropiados para cada uno». Thompson asintió con aprobación. «Exacto. Si empezamos a permitir la entrada a cualquiera, pronto nuestra selecta clientela buscará otros establecimientos». Morrison, siempre perspicaz como abogado, levantó una ceja. ¿No les ha parecido extraño que el chico mencionara la emancipación judicial? Y esas preguntas tan específicas sobre las licencias. «Ah, por favor», dijo Patterson con un gesto de desprecio. «Esos chicos ven mucho YouTube y se creen que saben de leyes. Probablemente ni siquiera sabe que la emancipación judicial requiere la aprobación de un juez federal». Lo que Patterson no sabía era que Kevin no solo lo sabía, sino que había pasado por todo el proceso 3 meses atrás. Tras la muerte de su padre, la madre de Kevin, la enfermera Sarah Williams, había insistido en la emancipación para que su hijo pudiera acceder directamente a los beneficios militares y tomar decisiones legales relacionadas con la herencia militar de su padre. El juez federal Harrison, veterano de Vietnam y amigo personal del coronel Williams, había tramitado la emancipación en un tiempo récord tras revisar el historial militar de James y los excepcionales resultados académicos de Kevin. «Rodríguez», continuó Kevin por teléfono, «podría comprobar si Arsenal Premium está cumpliendo todos los protocolos federales, especialmente los relacionados con la discriminación en la atención al cliente y la verificación de documentos». «Puedo hacer algo mejor que eso, chico. Tu padre me salvó la vida en 2 ocasiones diferentes. Voy a llamar a mi amiga de la ATF, la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Si hay alguna irregularidad en esa tienda, la descubriremos». Dentro de Arsenal Premium, Patterson se jactaba ante un grupo cada vez mayor de clientes habituales de cómo había puesto al chico en su lugar. «El problema hoy en día es que estos jóvenes no entienden la jerarquía», declaró Patterson puliendo con orgullo una pistola dorada personalizada. «En mi época se respetaba a los superiores». «Hablando de superiores», interrumpió Morrison con malicia, «el chico te preguntó si había servido en las Fuerzas Armadas. ¿Qué le respondiste?». Patterson se sonrojó ligeramente.
La verdad era que había intentado alistarse 3 veces durante su juventud, pero había sido rechazado por problemas de salud que nunca había admitido públicamente. Serví a mi país de otras maneras. No todos los patriotas tienen que empuñar las armas. Thompson se rió. Claro. Rick, tú sirves vendiendo armas a quienes realmente saben usarlas. La broma provocó risas generales, pero creó una sutil incomodidad en Patterson. Había algo en la forma en que Kevin había hecho esa pregunta, una aparente inocencia que parecía tener un peso mayor. Mientras tanto, Kevin conducía hacia su casa en su Honda Civic de segunda mano, un regalo de su madre cuando cumplió 15 años. En el garaje de su casa abrió una caja de metal que guardaba las pertenencias más importantes de su padre. Entre las condecoraciones, corazón púrpura, estrella de bronce, cruz por servicio distinguido, encontró lo que buscaba. Una carta de recomendación firmada por el general Michie Roberts, comandante de la operación humanitaria en la que había muerto James Williams. El coronel Williams demostró un liderazgo excepcional en situaciones de extrema presión, decía la carta. Su hijo Kevin, que demuestra madurez y principios similares, tiene mi apoyo incondicional para cualquier empresa futura. Kevin fotografió la carta y se la envió a Rodríguez junto con copias de su documentación de emancipación y certificados académicos. No era arrogancia, era simplemente preparación, tal y como le había enseñado su padre. Ten siempre tus documentos en regla, hijo, solía decir James. La verdad bien documentada es el arma más poderosa que existe. Sonó el teléfono. Era Rodríguez. Kevin, acabo de hablar con mi contacto en la ATF. Ella hará una visita de rutina a Arsenal Premium mañana. Y oye, cuando se enteró de que eres hijo del coronel Williams, se mostró muy interesada en escuchar tu versión de los hechos. Gracias, capitán, pero quiero hacer esto bien. Nada de tratos especiales. Rodríguez se rió. Chico, eres igual que tu padre. Pero déjame decirte algo. A veces hacer las cosas bien significa utilizar todos los recursos legales disponibles, y tu padre se ganó muchos amigos en lugares importantes. Kevin colgó y miró la fotografía enmarcada de su padre con uniforme militar. James Williams miraba directamente a la cámara con la misma expresión tranquila y decidida que Kevin había tenido en la tienda. En la cocina, su madre Sara preparaba la cena, todavía con el uniforme de enfermera después de un turno de 12 horas en el hospital. ¿Qué tal en la armería?, preguntó sin levantar la vista de la olla. ¿Educativa?, respondió Kevin simplemente. Sara dejó de remover la comida y se volvió para mirar a su hijo. Había trabajado en urgencias el tiempo suficiente como para reconocer ese tono específico, la calma que precede a la tormenta. Kevin, tu padre siempre decía que la mejor venganza es vivir bien y hacer lo correcto. No te vuelvas amargado por culpa de gente ignorante. No pretendo amargarme, mamá, pero tampoco voy a permitir que traten a otros jóvenes como me han tratado hoy a mí. Sara asintió lentamente. Había algo en la mirada de su hijo, una determinación heredada directamente de su padre, que le decía que esta situación estaba lejos de terminar. Afuera, un coche con matrícula oficial pasaba lentamente por la calle. Su ocupante comprobaba direcciones en una carpeta. En Arsenal Premium. Patterson terminaba el día contando dinero, completamente ajeno al hecho de que cada palabra cruel pronunciada unas horas antes había puesto en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Mientras guardaba las condecoraciones de su padre, Kevin reflexionó sobre la diferencia entre la justicia y la venganza. Una era emocional e impulsiva, la otra era calculada e inevitable. Y gracias a las lecciones de un coronel condecorado y al amor de una madre que había criado a un hijo para marcar la diferencia en el mundo, Kevin sabía exactamente qué camino elegir. Mañana sería un día muy interesante en Arsenal Premium, y Patterson finalmente descubriría que hay consecuencias para quienes confunden la dignidad con la debilidad y el respeto con el miedo. A la mañana siguiente, Patterson llegó a Arsenal Premium a las 8 en punto, como había hecho durante 15 años. Se puso su bata personalizada con el logotipo de la tienda bordado, comprobó la caja registradora y encendió el sistema de seguridad, completamente ajeno al sedán negro aparcado al otro lado de la calle. La agente federal Lisa Chen observaba el movimiento a través de sus gafas de sol, con una carpeta de documentos en el asiento del copiloto. Veterana de 10 años en la ATF, ella había llevado a cabo cientos de inspecciones. Pero esta era especial. El nombre Coronel James Williams abría puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. A las 9:15, Chen cruzó la calle con paso decidido.
El timbre de la tienda anunció su entrada y Patterson levantó la vista del ordenador con su sonrisa comercial automática. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Chen mostró su identificación federal. Agente Chen, ATF. Inspección rutinaria para verificar el cumplimiento de las normas federales. La sonrisa de Patterson desapareció al instante. ¿Inspección? Pero si pasamos la última auditoría hace 2 años. Las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento, señor Patterson. Necesito comprobar sus registros de ventas, licencias y protocolos de atención al cliente. Morrison, que había llegado para comprar munición, presenció la conversación y susurró nervioso. «Rick, ¿qué está pasando?» Patterson intentó mantener la compostura, pero le temblaban ligeramente las manos al abrir el archivo de licencias. «Por supuesto, agente, aquí tenemos todo en regla». Chen comenzó a examinar meticulosamente los documentos, tomando notas en su tablilla. «He recibido un informe sobre un posible caso de discriminación en el servicio. Tienen protocolos específicos para tratar a todos los clientes por igual». ¿Discriminación? Patterson esbozó una risa nerviosa. «Por supuesto que no. Tratamos a todos los clientes con el mismo respeto». «Interesante». Chen sacó una grabadora digital de su maletín. Entonces no le importaría que reprodujera algunas grabaciones que se hicieron ayer. A Patterson se le heló la sangre. Morrison dio un paso atrás, repentinamente interesado en examinar las armas de la pared. La clara voz de Kevin resonó en la grabadora. «En realidad, estoy buscando información sobre licencias de armas». Seguido por la risa crue de Patterson. «¿Permisos, chico? Si aún no sabes conducir, ve a jugar fuera antes de que llame a la policía por allanamiento». Chen detuvo la grabación. «¿Es esta su voz, señor Patterson?» Bueno, el chico parecía sospechoso». «¿Sospechoso cómo?» presionó Chen arqueando las cejas. «¿Hizo alguna amenaza? ¿Mostró un comportamiento agresivo?» Patterson tragó saliva. «No exactamente, pero...» Chen reprodujo más de la grabación, incluyendo los comentarios sobre gente como tú y las bromas crueles sobre la asistencia social y las tiendas de segunda mano. Con cada frase, Patterson se hundía más en su silla. «Señor Patterson», continuó Chen con voz firme, «el joven al que humillaron ayer es Kevin Williams, hijo del coronel James Williams, fallecido en acto de servicio hace 6 meses. Kevin es legalmente emancipado y tiene derecho constitucional a ser tratado con dignidad en los establecimientos comerciales». Morrison soltó una palabrota en voz baja. Patterson sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Coronel Williams?», balbuceó Patterson. Pero el chico no dijo. «¿Por qué debería hacerlo?», interrumpió Chen. «Un joven de 15 años tiene que anunciar el historial militar de su difunto padre para recibir un trato básico de cortesía». Chen abrió un sobre y esparció fotografías sobre el mostrador. James Williams recibiendo condecoraciones, saludando a generales en ceremonias oficiales en la Casa Blanca. El coronel Williams sirvió durante 23 años, incluyendo 3 misiones de combate y misiones clasificadas. Murió salvando civiles en una operación humanitaria internacional. Chen clavó en Patterson una mirada que podría cortar acero. «¿Y ustedes se burlaron de su hijo porque parecía sospechoso? Punto». Thompson, que había llegado para recoger un paquete, presenció la escena en silencio creciente. Su rostro estaba pálido como el papel. Chen continuó implacable. Kevin grabó toda la interacción con una aplicación de protección legal que instaló después de sufrir discriminación repetida desde la muerte de su padre. Él tiene derecho legal a demandar a este establecimiento por discriminación basada en la edad y la apariencia. Patterson intentó una defensa desesperada. «Agente Chen, fue un malentendido. Si hubiéramos sabido quién era él». «Exacto», lo interrumpió Chen. «Si hubieran sabido quién era él, no quién es él. El carácter de una persona no cambia en función de la profesión de sus padres o de su cuenta bancaria». Chen sacó más documentos. Kevin Williams tiene un coeficiente intelectual de 142, un promedio académico perfecto y ya ha sido aceptado en 3 universidades con beca completa. También tiene un certificado en primeros auxilios y ha salvado a 2 personas de ahogarse mientras trabajaba como socorrista voluntario. Cada dato era como una bofetada en la cara de Patterson. El chico sospechoso al que había humillado era más cualificado y educado que la mayoría de sus clientes adultos. Además, continuó Chen, nuestra investigación ha revelado que este establecimiento cobra precios diferentes en función del aspecto de los clientes. Esto viola las normas federales de comercio.
Morrison intentó esconderse detrás de una estantería, pero Chen lo había visto. «Señor Morrison, ¿verdad? ¿Abogado? Usted estaba presente durante la discriminación y alentó activamente ese comportamiento». Morrison abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Chen cerró la carpeta con un sonido definitivo. Arsenal Premium está bajo investigación federal. Se revisarán las licencias y existe una alta probabilidad de suspensión temporal de las operaciones. Patterson se derrumbó en su silla. 15 años construyendo negocio y todo se estaba desmoronando por unos minutos de crueldad gratuita contra un adolescente. «Agente Chen», suplicó Patterson, «¿no hay alguna forma de resolver esto? Puedo compensar al chico». «¿Compensarlo?», se rió Chen con frialdad. «Señor Patterson, Kevin Williams no quiere su dinero. Él quiere justicia, y justicia es exactamente lo que va a recibir». Sonó el timbre de la tienda y Kevin entró tranquilamente, vestido con la misma ropa sencilla del día anterior. Pero ahora, con Chen a su lado y la verdad revelada, su presencia tenía un peso completamente diferente. Patterson miró a Kevin con nuevos ojos. Ya no veía a un chico sospechoso, sino al hijo de un héroe americano, un joven brillante que había sido cruelmente juzgado por su apariencia. «Kevin», dijo Chen respetuosamente, «necesita algo más para el informe». Kevin miró directamente a Patterson. «No, agente Chen, creo que el mensaje ha quedado claro». Thompson, Morrison y Patterson permanecieron en silencio, comprendiendo por fin que habían subestimado gravemente no solo a Kevin, sino también las consecuencias de sus propios prejuicios. Afuera llegaba otro sedán federal con más investigadores. Arsenal Premium estaba a punto de descubrir que discriminar al hijo de un héroe estadounidense tenía ramificaciones que se extendían mucho más allá de sus pequeñas mentes prejuiciosas. Y Kevin Williams, a sus 15 años, acababa de demostrar que la dignidad y el respeto no son privilegios que se conceden en función de la apariencia, sino derechos fundamentales que él estaba dispuesto a defender con el mismo valor que su padre había demostrado en el campo de batalla. 3 meses después de la investigación federal, Arsenal Premium cerró definitivamente sus puertas. Patterson no solo perdió la licencia federal para vender armas, sino que también se enfrentó a una auditoría fiscal que reveló irregularidades en los impuestos que se remontaban a 5 años atrás. Su casa hipotecada y sus ahorros personales se evaporaron en tasas legales y multas federales. A Morrison le suspendieron la licencia de abogado durante 6 meses después de que el Consejo de la Orden descubriera su participación activa en casos de discriminación documentados. Sus clientes más importantes se marcharon a otros bufetes, dejándolo trabajando en casos menores para intentar reconstruir su reputación arruinada. Thompson vio cómo se cancelaban sus contratos gubernamentales cuando la investigación reveló que su empresa también practicaba la discriminación sistemática en la contratación. El hombre que se enorgullecía de mantener las cosas selectas descubrió que sus propias prácticas excluyentes se habían convertido en su mayor pesadilla empresarial. Continuación y final de la historia de Kevin Williams. Kevin Williams, por su parte, convirtió la experiencia en algo mucho más grande que la venganza personal. Con el apoyo de veteranos militares y abogados especializados en derechos civiles, creó la Fundación Coronel James Williams, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la discriminación contra jóvenes y familias militares. La fundación ofrece servicios legales gratuitos a menores que enfrentan discriminación por edad, raza o apariencia, y ha establecido un programa de becas para hijos de veteranos fallecidos en acto de servicio. En su primer año, la fundación ayudó a 47 jóvenes a obtener justicia en casos similares al suyo. Kevin se graduó con honores a los 16 años y fue aceptado en la Academia Militar de West Point con una beca completa. Su ensayo de admisión, titulado El honor no se hereda, se convirtió en lectura obligatoria para nuevos cadetes. Durante la ceremonia de apertura de la fundación, Kevin pronunció un discurso que fue transmitido por las principales cadenas de televisión. «Mi padre me enseñó que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a quienes están por encima de él, sino en cómo trata a quienes considera inferiores. Los hombres que me humillaron aquel día creyeron que mi juventud era sinónimo de debilidad, que mi apariencia determinaba mi valor. Pero aprendieron una lección que mi padre me había enseñado desde pequeño, que la dignidad no se otorga, se reclama, que el respeto no se mendiga, se gana, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para quienes tienen la paciencia y la preparación para esperarla». El capitán Rodríguez, ahora director ejecutivo de la fundación, tomó el micrófono. James Williams habría estado orgulloso de su hijo. Kevin no buscó venganza, buscó justicia. No destruyó vidas por rencor,
sino que construyó un futuro mejor para otros jóvenes que podrían enfrentar la misma discriminación. Sarah Williams, observando desde la primera fila, sonrió con lágrimas en los ojos. Su hijo había honrado la memoria de su padre de la manera más noble posible, convirtiendo el dolor en propósito, la humillación en motivación y la injusticia en una fuerza para el cambio positivo. La agente Chen, que había sido invitada como oradora especial, concluyó: «En mis 15 años en la ATF he visto muchos casos de discriminación, pero nunca había visto a alguien tan joven manejar la injusticia con tanta gracia y determinación». Kevin Williams nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en el poder de humillar a otros, sino en la capacidad de elevarse por encima de la humillación y crear algo mejor para las generaciones futuras. En cuanto a Patterson, Morrison y Thompson, sus nombres se convirtieron en estudios de caso en cursos de ética empresarial y legal, ejemplos perfectos de cómo los prejuicios pueden destruir carreras y vidas en cuestión de horas. La historia se extendió por las redes sociales con el hashtag #nunca subestimes, convirtiéndose en un símbolo viral de que las apariencias engañan y que cada persona merece respeto básico independientemente de su edad, raza o apariencia. Kevin Williams había demostrado que a veces la mejor respuesta a la injusticia no es responder en el momento, sino construir algo duradero que asegure que otros no sufran la misma humillación. Había convertido un día terrible en Arsenal Premium en el catalizador para un cambio que perduraría mucho más allá de su propia experiencia, honrando así el legado de servicio de su padre de la manera más poderosa posible, sirviendo a otros. Porque al final, como le había enseñado el coronel James Williams, la verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, sino en ser lo suficientemente fuerte como para convertir a los enemigos en aliados y lo suficientemente sabio como para convertir el dolor en progreso. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.